Muy buenas noches, estimados don Carlos Tiffer, profesor, don Omar Jiménez, don Álvaro Burgos, don Elías Carranza, señoras juezas y jueces de la Cámara de Apelación y el Juzgado Penal, colegas, juristas, compañeros de la Defensa Pública, del Ministerio Público, estudiantes, todos, muy buenas noches. El tema que me ha tocado acá es abordar desde la perspectiva de la defensa y de los derechos humanos fundamentales, un tema bastante álgido, para nada pacífico, que ha existido inclusive desde el otrora Tribunal de Casación Penal. Y es que acá quise extraer algunas resoluciones porque debemos analizar y contextualizar el tema de las medidas de seguridad y sobre todo las que tienen mayor controversia y cuestionamiento y valoración si es aplicable o no, como son las medidas de seguridad tipo curativas, porque son las que restringen mayormente los derechos fundamentales y tienen la etiqueta de ser prácticamente indefinidas, como ha sido sostenido por la misma jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, los tribunales superiores y en la literatura. En este sentido, tenemos lo siguiente: existen varias resoluciones del otrora Tribunal de Casación Penal. La primera de ellas fue una resolución muy particular e icónica. Por lo siguiente, esta resolución, pese a que coincide en declarar la ineficacia de una resolución por el dictado de un sobreseimiento definitivo, ya lo dijo don Omar, que en ocasiones se solicitaba, los tres jueces coincidían en este contexto en declarar la ineficacia, pero con tres razonamientos diferentes. Y ahora les voy a explicar por qué es icónica esta resolución del Tribunal de Casación Penal, que atendía por recargo materia penal juvenil desde una visión, por supuesto, verticalizada de adultos hacia menores. En este caso, en la ratio decidendi, en los fundamentos, se expuso, por ejemplo, por parte del cojuez Morales García, que existía una imputabilidad disminuida y esto daba a una consecuencia de atenuar el reproche y no aplicar una medida de seguridad, ordenando un reenvío. El juez Ronald Salazar Murillo en su momento indicó, en este caso, que procedía a aplicar supletoriamente la medida de seguridad y ordenó un reenvío para instar la aplicación supletoria, y don Jorge Luis Arce indicó que había un problema de falta de fundamentación y ordenó una ineficacia. Estos tres razonamientos que coinciden en el declarar la ineficacia tenían un punto curioso: en los fundamentos eran totalmente tres ideas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque este voto fue utilizado en su momento por los recursos de casación del Ministerio Público para valorarlo, para existir una contrariedad con respecto a los primeros votos que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, de manera magistral, por voto de mayoría, el primer voto, indicó que no procedían las medidas de seguridad. Este voto fue uno de la punta de lanza que permitió a la Sala Tercera entrar a conocer esta causal de materia penal juvenil. Curiosamente, la defensa pública en su momento, mediante otro recurso de casación de otra materia, como era el dictado de la sentencia, utilizamos votos de la Sala Tercera sobre el dictado de la sentencia, y la Sala Tercera nos dijo que no procedía el recurso de casación porque era un tribunal, no era un tribunal especializado y era un tribunal de casación penal de adultos. Pero el Ministerio Público en su momento, con una misma tesitura, fue admitido para estudio y fue declarado en sentencia. Es parte, y como estamos en una actividad académica de criticar la jurisprudencia, decidí traer a colación esta anécdota que para los que hemos sido defensores nos genera bastante incomodidad, por decirlo de alguna forma elegante. En ese momento sucedió. Y luego nos indicaban, por ejemplo, en otra causal de precedentes, cuando alegábamos, pero es que el Tribunal de Casación Penal, el extinto, también conocía materia penal juvenil. No, es que se aplicaban la causal únicamente cuando son normas procesales, normas sustantivas y no procesales. Entonces también nos decían que era inadmisible el motivo. Este otro voto también hace referencia del otro Tribunal de Casación Penal de que estas medidas sí proceden. Y acá, por voto de mayoría, decretaron la ineficacia para conocer. La tesis de mayoría en el otro Tribunal de Casación Penal indicaba, y aquí están las resoluciones, que no procedían
las medidas de seguridad. Casi que en la mayoría de estos votos existía un voto salvado, que sí coincidía, y si había voto de mayoría que procedían, existía un voto salvado que decían que no procedían. Esto ocurrió por años, y no había posibilidad de unificar la jurisprudencia. Y este contexto histórico, cuando se inició la reforma de impugnaciones penales juveniles y la reforma de impugnación penal, generó que uno de los temas que iba a ser objeto de discusión y que el día de hoy venimos casi 4 años después a conocer, iba a ser las medidas de seguridad, si se aplicaban o no se aplicaban. Y en efecto, ya sabemos que sí se aplican y que el Tribunal de Apelación aún ha mantenido la tesis que no, pero sí revirtió bastante particularidad. En ese momento, y como manera de anécdota, habría que estudiar el tema y tendríamos que utilizar la literatura extranjera, la literatura nacional, la jurisprudencia de la misma Sala Tercera de Adultos para contextualizar y entender cuáles eran las posibilidades de contraargumentar razonablemente, de manera fundada, para contrarrestar la pretensión punitiva del ente acusador. Conocimos en este caso de los textos de don Carlos Tiffer, que ha escrito en su momento sobre el tema de salud pública, mínima intervención. Estudiamos también el libro de don Álvaro Burgos, que sería impropio de mi parte no citar, Niño Cura y del Tito, que ganó un premio en donde se analiza el tema de las medidas de seguridad en penal juvenil y el tema sobre todo de la violación al principio de legalidad, y una reflexión interesante sobre la materia, una obra pionera. Por supuesto que conocimos un estudio doctoral de la doctora Mayra Campos en su momento, que hacía referencia en el 2007 sobre la posibilidad supletoria de aplicar las medidas de seguridad, porque todo este contexto histórico, ideológico, obedecía y tendría que se venía un tema álgido que tendríamos que estudiar, y estudiar de manera concienzuda para ver cómo en una sala de casación adultocentrista que siempre ha conocido materia de adultos y que es acostumbrado a analizar temas de cuánto es sancionatorio y dosimetría penal en homicidios calificados, con la rigurosidad propia del análisis de adultos, ahora aplicarla a menores de edad. Y aun y cuando la Sala Tercera en su momento contó con la especialización y cursos de actualización por parte de la Escuela Judicial, sabíamos y entendíamos que el contexto venía, porque en muchas oportunidades las medidas de seguridad, cuando existe una discapacidad intelectual o un problema psicosocial o un trastorno psicopatológico asociado a un delito, y un delito grave, entiéndase por más allá de 6 años de internamiento directo, por supuesto que las conclusiones criminológicas y las conclusiones y psiquiátricas y las recomendaciones en Vox Populi iba a ser o puede ser una recomendación de internamiento indefinido por el tipo asociado a la peligrosidad, a un hecho violento o a un discurso criminológico positivista que ya está superado y que luego lo íbamos a ver. Entonces, en ese contexto fue que empezamos a discutir estos temas, porque en materia penal juvenil hay una serie de aristas y variables de investigación y preguntas de investigación sobre si es pertinente o no la medida de seguridad. Y perdón, sé que existe el voto de la Sala Constitucional y que indicó que era constitucionalmente válido la aplicación de las medidas de seguridad, pero también existen jueces y juezas de apelación y jueces de derecho que también hablan de un análisis de convencionalidad y que pueden darse de la jurisprudencia de la Sala. ¿Por qué? Porque la misma jurisprudencia de la Convención Americana ha dicho que cuando se trata de garantizar derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Convención Americana y de la Corte está por encima de la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional. Y también a ese tema hay que reflexionar también. En este sentido, básicamente se llegó a la discusión de que no procedían, que no existió previsión normativa de la peligrosidad criminal en menores. Esa fue la tesis central del extinto Tribunal de Casación Penal en su momento y se mantuvo por muchos años. El Tribunal de Apelación de Sentencias en Penal Juvenil, cito algunas resoluciones, hay muchísimas más, pero son las más emblemáticas y en su momento las iniciales, se han decantado por la no aplicación de las medidas de seguridad en materia de menores, salvo la primera resolución, que es la 321 de 2014, que existió un voto salvado del señor juez Porras Villalta. Casi que todas las demás resoluciones, aún con jueces titulares y suplentes, han mantenido esta uniformidad de criterios como tal. ¿Cuáles son algunos de los criterios de los cuales el tribunal le ha dicho que no procede? El tema de los principios rectores de la materia, la aplicación supletoria, Gary,
la mínima intervención, el interés superior, visto como una garantía conceptual que permite maximizar los derechos de la niñez y la adolescencia, el principio de legalidad, la visión de que en materia de menores tiene que verse con un derecho construido para menores y no un discurso propiamente adultocentrista. Y estas resoluciones iniciales han confirmado un sobreseimiento definitivo en primera instancia. Existen una que otro razonamiento o idea de las dos secciones del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Una de ellas, la sección segunda, considera de que debe confirmarse la sentencia de primera instancia y ordenarse el sobreseimiento definitivo, y la sección primera se ha decantado por realizar el injusto, ordenar un reenvío y realizar el injusto penal, acreditar el hecho punible, el injusto, pero aplicar ambas el proceso especial de protección que se encuentra regulado en el Código de Familia. Este proceso de protección garantiza la mínima intervención para seguir vía administrativa las discapacidades que existan o algunos trastornos de personalidad o enfermedades mentales debidamente acreditadas. Esta ha sido, entre otras razones fundamentales, las principales del por qué no procedían las medidas de seguridad en materia penal juvenil por el Tribunal de Apelación Penal Juvenil, Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil. Tenemos varias resoluciones. Existe otra resolución del 247 de 2016. Esta resolución habla principalmente de realizar el contradictorio y también analiza también el reconocer el carácter episódico de la conducta o del delito, de la conducta o el injusto juvenil. Las conductas juveniles tienden, según convenios internacionales, a desaparecer con la llegada de la adultez y se consideran conductas ocasionales o conductas de carácter episódica. Por eso es que el tema de la reincidencia es un tema importante que no es posible aplicar al día de hoy en materia de niñez y adolescencia. Se habla y se discute el tema de la visión adultocéntrica de las medidas de seguridad, y otro aspecto importante que el tribunal ha extendido y ha desarrollado es el tema de que no es posible recabar la prognosis de peligrosidad de conformidad con el artículo 97 del Código Penal. Ya veremos que la prognosis de peligrosidad tiene una connotación muy particular y que en materia de niñez y adolescencia, por lo que imprime y por la serie de variables de investigación que se analizan con una prognosis de peligrosidad, es que en materia de menores no es posible analizarlo. Contamos también con otro voto, el 2018-17, en donde se habla de una interpretación de convencionalidad discrepando de la Sala de Casación Penal. Esto porque los recursos de apelación del Ministerio Público, como entendemos, la Sala ha dicho, por voto de mayoría también, porque no ha sido en criterios unánimes, salvo uno que votaron la semana pasada, el 338-2018, este año, han dicho que existen votos salvados en la Sala de Casación, pero la Cámara de Apelación ha sido bastante, podríamos decir, resistente e independiente de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y ha sido crítica. Y en esto es importante analizar y admirar a los jueces y juezas de la Cámara de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil, porque han tenido la apertura, a pesar de que algunos no venían de la materia especializada del penal juvenil, tienen la apertura y la reflexión para analizar los temas y resolverlos con fundamento en los principios rectores, en el interés superior, en la mínima intervención, porque es claro y evidente que las medidas de seguridad son verdaderas restricciones de derechos fundamentales que afectan a las personas menores de edad que están en un periodo de desarrollo y en una formación de su identidad como tal. Se analiza también acá la persona con discapacidad. Igualmente se remite al proceso especial de protección que regula niñez y adolescencia, y también se incluye el tema de realización del contradictorio para acreditarse el injusto, porque es esencial, como en un juzgamiento de personas imputables, debe acreditarse la acción típica antijurídica. La consecuencia jurídica, que es la medida de seguridad y no la culpabilidad en el caso de la sanción, es lo que permite acreditar o no la viabilidad del procedimiento especial de protección, junto con otros elementos.
También se habla en este voto de la ley para garantizar la autonomía personal de personas con discapacidad, la número 9379, de reciente aprobación, y de continuar con el apoyo y seguimiento que ya tiene el Ministerio de Educación Pública y la Caja Costarricense del Seguro Social. Este voto es un voto reflexivo de este año que nos viene a dar lo importante, primero, de ser independientes en cuanto a la jurisprudencia de la Sala, de mostrar que bajo un análisis de convencionalidad, porque la jurisprudencia de la Sala es vinculante, no es vinculante erga omnes como la constitucional, pero en este caso, y vincula el caso concreto, y los presentes de la Sala pueden ser discrepados si son reflexivos y si son fundados por parte de los tribunales superiores de apelación. En cuanto a la aplicación en el precedente 2018-86, esta sección en este voto consideró, y ya como estaba la sentencia comunicada de la Sala Constitucional, consideró que hizo un recuento de los votos que venían sosteniendo que no aplicaban las medidas de seguridad sistemáticamente, y luego en un apartado siguiente extrae lo más importante del voto de la Sala Constitucional, donde habla de la constitucionalidad de las medidas de seguridad en penal juvenil, y finalmente agrega, para corolario lo expuesto y en aplicación del artículo 3 de la Ley de Jurisdicción, se aplican las medidas de seguridad por ser precedentes vinculantes de la Sala Constitucional, ordena un reenvío para que continúe con la tramitación. Este voto existió desde la sección primera, y también tenemos el voto del 2018-118 desde la sección primera, sección segunda del 86 y sección primera, el voto 2018-118, en la cual es un voto muy particular porque nos han llegado casos, no solamente, y esto también es un tema de reflexión, dentro de un eventual contradictorio dentro del proceso de investigación, sino también dentro del proceso de ejecución. Y en este caso particular, en este voto 2018-118, se analiza un tema propiamente de la incapacidad sobreviniente y de la aplicación del artículo 74 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Acá es un menor de edad en el cual el tribunal mantuvo la sanción, la suspendió porque no podía cumplirse por la incapacidad a nivel psiquiátrico y las disfunciones que tenía el menor de edad, acreditó la abolición de las capacidades volitivas, sostuvo que no es posible aplicar medidas de seguridad en materia penal juvenil y que no contradice la sanción porque no se trata de una medida extraproceso de naturaleza peligrosista, sino que en este caso el joven no tenía las condiciones para aplicar la sanción, no era posible modificar la sanción por una medida de seguridad, como lo hizo la juzgadora, porque la juzgadora lo que hizo fue ampliar las órdenes de orientación y supervisión en su momento y ampliar el plazo que estaba para una sanción de órdenes de orientación y supervisión, pero convirtiéndolo en un incidente de medida de seguridad sin haber recabado la prognosis de peligrosidad. El tribunal sostuvo lo contrario, pero sí, analizando un aspecto importante en esta resolución, sí toman un tema medular y es la revisión periódica y mensual en cuanto al plazo del tiempo que iba a estar internado en observación en Capencol. Ya tenía 21 años el menor de edad, entonces ya estaba bajo esas condiciones actuales como adulto, descontando una sanción que estaba suspendida por una incapacidad sobreviniente debidamente acreditada, y en este caso el tribunal trató, a criterio de la defensa, de ponderar las consecuencias del caso en concreto, aunado a que como adultos lamentablemente estaba imbuido en un caso por un homicidio. Entonces también esta situación tuvo que haber valorado y además no se pudo compensar la persona menor de edad. ¿Qué nos ha dicho la Sala de Casación Penal? Como ya les adelantaba, la Sala de Casación Penal ha conocido varios recursos de casación por parte del Ministerio Público y se ha decantado por la procedencia, por mayoría, de las medidas de seguridad en materia de penal juvenil. En este caso, la diferencia, porque existen dos votos de la Sala de Casación Penal que por mayoría han dicho que no proceden, que luego los vamos a indicar, pero la diferencia radica
en el fundamento ideológico o en la aceptación o no de las tesis de parte de los magistrados, suplentes y propietarios. En este caso, en estos votos, existió 2 votos salvados del magistrado Doris Arias y el magistrado José Manuel Arroyo. Es curioso porque en este punto, dentro de los votos salvados, la magistrada Doris Arias, en un voto razonado, expone y hace referencia a todo el análisis de convencionalidad que debe existir en la Convención de Derechos del Niño, e inclusive nos habla de del reconocimiento de la Declaración de los Derechos del Niño, de la Convención, de las medidas de tratamiento y mejoramiento de salud mental, y que en este caso no existe una ley especial para aplicar medidas de seguridad en materia penal juvenil. En este caso, el principio de legalidad, por un tema de política criminal acá, no se encuentra una ley especializada, entonces prácticamente no es posible aplicar por esta situación y por el tema del análisis de convencionalidad en cuanto a la protección que debe recibir el Estado que debe dar el Estado por parte de la población que se considera vulnerable. Por ejemplo, cita el artículo 2 cuando habla de que el niño gozará la protección especial, moral y espiritual y se promulgarán leyes con el fin en atención a su interés superior, las medidas de tratamiento y aseguramiento de salud mental. En el voto 2015-1144, por voto de mayoría, se pueden aplicar, se habla de la aplicación supletoria, las medidas de seguridad, pero la aplicación supletoria tiene un límite de límites, el respeto a los derechos fundamentales de los menores y que no contradiga ninguna norma expresa en el ordenamiento penal juvenil, la ley especializada y también en el ordenamiento jurídico. Pero vamos a ver que existe un problema de integración, porque a juicio de la defensa, y desde ya lo indicamos, la prognosis de peligrosidad no es posible integrarla, tal y como está regulada, a materia de menores de edad. En el voto 1144, en un voto razonado, se utiliza la jurisprudencia constitucional que posteriormente se indicará sobre la visualización que en su momento la Sala tuvo de equiparar penas y medidas de seguridad como sinónimos de sanción. Y esta jurisprudencia vinculante, que es del año 2093-94 y se reitera en el precedente del 2008, hizo precisamente que existiera una fuerte disputa o discusión en torno a cuál es el razonamiento, la finalidad de las medidas de seguridad y la naturaleza como tal. Porque si hablamos de que son sinónimos de sanción, hay norma expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil que habla, que rige, que no se pueden imponer sanciones de carácter indeterminado. Y como sabemos que las medidas de seguridad, sobre todo las curativas, son de carácter indeterminado porque no depende propiamente de un quantum sancionatorio a fijar, sino propiamente de la evolución psicopatológica que pueda tener la persona menor de edad. Y esta evolución psicopatológica tiene que ver precisamente con la respuesta al tratamiento, si es farmacológico o no, que cada caso debe ser individualmente valorado. Entonces, estos votos salvados llamaron la atención por la forma en cómo se discutió, porque precisamente esta jurisprudencia fue la que en su momento, cuando contestamos las audiencias conferidas en casación, le informamos y constaban los expedientes sobre la posición de la defensa con respecto a ese tema. Igualmente, existen 2 votos de la Sala de Casación Penal, el 1538-2015 y el 1541, curiosamente votados el mismo día, pero prácticamente a unos 3 minutos de diferencia, en donde por mayoría resultan improcedentes las medidas de seguridad. ¿Cuál es acá el fundamento? Porque en los votos salvados del magistrado Arroyo se aplicaron por mayoría ahora que no aplicaban las medidas de seguridad en penal juvenil. Violación al principio de legalidad, de la determinación de las sanciones, la razonabilidad, la proporcionalidad, el carácter indeterminado de las medidas de seguridad, incompatible con criterios de peligrosidad y reincidencia. Tal y como está regulado el Código Penal en su artículo 97, cuando habla de la posibilidad de volver a delinquir, debemos entender acá que inspira un derecho penal de autor, en donde prácticamente la posibilidad de valorar la prognosis de peligrosidad para un comportamiento de reincidencia futura es a través de reincidencia de causas penales activas, de causas penales pendientes. Y precisamente en materia penal juvenil, como bien sabemos todos y todas, no existe la posibilidad, al menos hasta el día de hoy, de hablar de un registro de personas delincuentes penales juveniles infractoras.
No sabemos si la política criminal o si la Asamblea Legislativa, bajo un autoritarismo y vientos de populismo punitivo, pues quieran legislar sobre ese tipo de casos particulares, sobre ese tipo de institutos que no son propios de la materia de menores. En efecto, la tesis de la Sala Constitucional en su momento fue de equiparar pena y medida de seguridad como sinónimos de sanción. Quise traer un extracto pequeñito, inclusive vemos que este voto del 92 se reitera en el 92, nuevamente se retoma en el 2002 y en el 2008 también. Entonces, quiere decir que no era un voto aislado. Sobre esta connotación, y como es jurisprudencia vinculante, sabemos que la Sala también en otros criterios ha externado de que las medidas de seguridad no son penas, que tienen un carácter preventivo y curatorio, y que no son sanciones propiamente, sino que tienen un tratamiento diferente a la materia penal. Pero bueno, si analizamos en cualquier repositorio de jurisprudencia, observamos que tenemos prácticamente, perdónenme la expresión, un menú para todos los gustos, y la jurisprudencia en este caso era importante y es importante conocerla. Tenemos acá el voto sobre la consulta de constitucionalidad, que es el voto 2017-14.679, en donde alude a la creación del Centro de Atención para Personas con Mejoramiento en Conflicto con la Ley, el CAPENCOL, donde indica y retoma un precedente del año 93, que es el 2586, y nos indica que las medidas de seguridad solo son procesal y jurisdiccionalmente penales, pero en modo alguno materialmente penales. Entonces, yo les pregunto, es un extracto del voto, ¿cómo digregamos o cómo contextualizamos o cómo analizamos este argumento? Porque pareciera que es, como diría algún sector de la filosofía del derecho, un juego de palabras. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo interpretamos? Que son procesal y jurisdiccionalmente penales, son medidas administrativas, pero en modo alguno materialmente penales, es decir, sustantivamente no son penales. Hablamos de restricción de derechos, hablamos de que si son indefinidas o con carácter curativo, pueden ser indefinidas, y qué más que una medida de seguridad, es más gravoso aún que una pena privativa de libertad o con una sanción de internamiento, porque aquí estamos valorando en una sanción de internamiento un cuanto sancionatorio que tiene un extremo mínimo y un extremo máximo. En materia de medidas de seguridad curativas son indefinidas prácticamente. Pero ¿cómo digamos este argumento? Bueno, podríamos analizar también y hacer referencia a que al ser medidas administrativas y que sustantivamente no son penales, solo procesal y jurisdiccionalmente penales, podría ser viable, y es viable la tesis del proceso de protección especial que la Cámara de Apelación se ha decantado, con un control jurisdiccional a través del juez de ejecución de las sanciones penales juveniles, debidamente contextualizado en el escenario adaptado para menores de edad. En jurisprudencia vinculante y mutatis mutandis podríamos aplicar y adaptar el instituto como tal. En el voto de la consulta nos dice la Sala, las medidas de seguridad no son sanciones o penas, pues son medidas de naturaleza preventiva y curativa. Y también hace referencia a que para su aplicación debe mediar un dictamen médico forense, en donde se deduzca la posibilidad de que una persona pueda volver a delinquir. Dictamen médico forense. Aquí la Sala, y perdóneme, pero incurre en un error conceptual grave, porque este dictamen médico forense no es lo mismo que hablar de una prognosis de peligrosidad del Instituto Nacional de Criminología. Es claro que cuando hace referencia a este dictamen médico es la prognosis de peligrosidad del artículo 97, que dicho sea de paso, el dictamen médico forense lo recaba el Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, adscrito al organismo de investigación judicial, y el dictamen o la prognosis de peligrosidad le recaba el Instituto de Criminología, que pertenece al Ministerio de Justicia y que está adscrito y que es una resolución administrativa sobre la eventual peligrosidad de la persona menor de edad infractora o no. Pero sí me parece, y con todo respeto lo digo, es un error conceptual grave, porque no es lo mismo y no podemos equiparar un dictamen médico. Por supuesto que el dictamen médico es necesario para acreditar la inimputabilidad disminuida o la imputabilidad o la discapacidad intelectual que pueda tener la persona menor de edad, pero en modo alguno es y significa una valoración de una posibilidad de volver a delinquir.
Sobre este tema, ¿qué nos dice la legislación? El artículo 97 nos dice que las medidas de seguridad se aplicarán a personas que hayan cometido un hecho punible cuando se deduzca del informe del INC la posibilidad de volver a delinquir. Acá tenemos una legislación que ha sido importada, que es fruto de la defensa social de los años 70, en donde, fruto también de una criminología positivista, en donde la palabra peligrosidad inspira a una corriente de pensamiento evidentemente violatoria de derechos fundamentales y etiquetadora. ¿Por qué? Esta posibilidad de volver a delinquir, o probabilidad, como nos dice el maestro Castillo, no es más que una valoración de riesgo y una valoración que hay que analizarla y contextualizarla, porque a juicio de este servidor no es posible aplicarla en materia de menores, tal y como está regulado. ¿Por qué? Vayamos punto por punto. Primero, como es bien sabido, para fijar una medida de seguridad legítimamente, se requiere el dictamen, recabar el dictamen del INC. Esto lo ha dicho ya la Sala Constitucional en reiteradas resoluciones. ¿Qué pasa acá? Que se ha reconocido la peligrosidad de su duración como un carácter indeterminado. Pero ¿qué criterios existen para graduar la peligrosidad? Prácticamente han sido indefinidas. ¿Qué pasa con la valoración de las medidas de seguridad o la prognosis? Tiene que analizarse básicamente las causas penales pendientes y otro tipo de información que tenemos. Quisiera nada más agregar acá que el fundamento, hablamos de la peligrosidad y que está vinculado a un hecho responsable, un juicio de pronóstico, la posibilidad de que perpetre en el futuro un periodo determinado de conductas delictivas. Pero quisiera analizar este tema particular. La peligrosidad como tal es un concepto polisémico, nos dice un sector de la psicología forense, el doctor Andrés Puello, y abarca tres contextos: el contexto jurídico, el contexto forense y el contexto criminológico. En la crítica que existe a este modelo es que es un modelo causal determinista y no probabilístico del comportamiento humano, es decir, es un discurso etiquetador, y la redefinición del concepto de valoración del riesgo se habla de una violencia mediante un juicio clínico estructurado. ¿Qué tenemos que hacer referencia acá? A que la medida, perdón. ¿Qué se valora en la prognosis de peligrosidad? Que a nuestro juicio, la delincuencia penal juvenil es de carácter episódica y las conductas son conductas episódicas, y el reconocimiento por las directrices de la Administración de Justicia a Menores hablan de que el comportamiento de la conducta de los jóvenes no se ajusta a valores y que tienden a un proceso de madurez y a desaparecer con la mayoría de edad. Acá se violentan los principios de especialidad. La prognosis de peligrosidad tiene que valorar causas penales pendientes. No es posible en este momento hablar de causas penales pendientes sin hacer referencia a reincidencia y a hecho grave como tal. La privacidad y la confidencialidad es evidente. ¿Qué pasa con los falsos positivos y negativos? Y son aquellas personas que han sido catalogadas como peligrosas y no lo son, o que no son peligrosas y en realidad sí lo son, porque acá depende mucho de la reincidencia, de la profesionalidad y la habitualidad como tal. Y a título de reflexión final, para ir concluyendo, tenemos que existe, en nuestro parecer, una inexistencia de uniformidad de criterios por parte de la Sala de Casación Penal. No hay votos unánimes todavía. Bueno, tenemos uno posterior a la consulta de constitucionalidad, pero habría que ver la integración de la Sala. La naturaleza jurídica de las medidas de seguridad, si es administrativo o penal. La violación al principio de legalidad en ejecución de la sanción penal juvenil, porque no se encuentra tipificado realmente el injusto penal como tal. No es posible integrar la prognosis de peligrosidad, porque a valorar la prognosis hablamos de valoración del riesgo, y para hablar del riesgo tendríamos que necesariamente analizar causas penales pendientes y otro tipo de institutos de adultos incompatibles con menores, y la inexistencia de una infraestructura adecuada. Ya lo dijo Omar. No existe un cap and calls para menores, un cap and call kids como tal. No existe, hay una violación de especialización de la defensa técnica, de la especialización técnica de cómo se va a operar, y sobre todo la
justicia penal juvenil es una justicia más benigna que la justicia de adultos. La defensa penal ha tratado en la medida de lo posible de garantizar los derechos fundamentales y maximizar los derechos de las personas con ese tipo de discapacidad y a discutir y a combatir en las resoluciones como tales, y esta aplicación como tal todavía no hay un norte claro, y por supuesto que para nosotros consideramos que en esta materia no es posible aplicarla y debe mantenerse los criterios que han tenido la Cámara de Apelación de mayoría. Por mi parte sería todo y muchas gracias.